Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. Un violento asesino acecha al país. ¡Suéltame! Deja a sus víctimas donde quiera que las encuentre. Ataca en ciudades a cientos de kilómetros de distancia y desaparece. La policía se ve forzada a trabajar con pocas pistas mientras reconstruyen sus asesinatos y comienza una persecución peligrosa. Persecución peligrosa. Paul John Knowles había secuestrado a una mujer de su casa en West Palm Beach, Florida. Mientras investigaban el caso, las autoridades descubrieron varios asesinatos vinculados con su sospechoso. Era un asesino, por lo que la policía de Florida y de Georgia se unieron a la búsqueda de Knowles y su rehén Deborah Taylor. La policía de Georgia lo vinculó al asesinato de un padre y su hija en su casa de Milledgeville. El detective Jim Josie. Todos estábamos contentos de tener un nombre para el sujeto del retrato hablado y del conductor del auto. Se intensificó al punto de que todos sabíamos a quién buscábamos, teníamos sus fotos y lo buscábamos por todos lados. Descubrieron que Knowles pasaba mucho tiempo en Macon, Georgia, a casi 50 kilómetros de Milledgeville. De hecho, tenía una novia que vivía allí. Agentes del FBI y también del Buró de Georgia hablaron con Joyce Kirkland. ¿Qué tipo de relación tiene con él? Nuestra relación es amigable. El agente del FBI, Roy Harris. Nos contó que Knowles se presentaba de vez en cuando sin avisar, que era muy amable con sus hijos y les llevaba regalos. Era muy privado con su estilo de vida y lo que hacía, pero decía que era un criminal. Bromeaba diciendo que era un ladrón. Kirkland le dijo a los investigadores que Knowles siempre presumía de sus robos. Ella nunca tomó en serio sus actividades criminales. Dijo no haberlo visto recientemente y que no tenía idea de dónde estaba. Hola, Tom. Los agentes le pidieron que ayudara a recrear los movimientos de los últimos meses de Knowles. Y aceptó. El detective de Milledgeville, Jim Josie. Nos dio cronología sobre dónde sabía que Knowles había estado. Le había confesado que estuvo en la casa de las víctimas el día de los asesinatos. No dijo que los mató, pero le contó que estuvo en esa casa el día de los homicidios. Sí. Utilizaron la cronología que les dieron para buscar un patrón en la conducta de Knowles. No lo encontraron. Parecía que mataba a voluntad. Entre los asesinatos, normalmente regresaba a Macon para quedarse con Joyce o con sus amigos. Los investigadores le dieron buen uso a esa información. Nos pusimos a vigilar varios sitios en Macon, pensando que podía regresar, porque había viajado mucho entre Atlanta y Palm Beach. La policía registró la casa de Kirkland y ella les entregó lo que le había regalado Knowles. Había discos incluidos con etiquetas cuyo nombre y dirección eran de una mujer en Marlboro, Connecticut. Algunos de los objetos que nos entregó su exnovia en Macon nos llevaron a Connecticut, debido a los nombres que tenían. Cuando hablamos con la policía de allá, nos dieron la información que tenían y empezamos a compararla. Los investigadores de Georgia supieron que la policía de Marlboro, Connecticut, había investigado un homicidio doble sin resolver durante un mes. El 16 de octubre encontraron a 2 mujeres asesinadas en su casa. Los detectives de homicidios de la policía de Connecticut acudieron a su casa fuera de la ciudad, cuando una mujer reportó haber encontrado muertas a su madre y a su hermana.
La policía comenzó a procesar la escena en la habitación de Christine Walker. Hallaron a la mujer de 35 años atada. En la habitación contigua hallaron a su hija Amy de la misma forma. Ambas habían sido atacadas. Murieron estranguladas. En una época anterior a las pruebas de ADN, la Policía Estatal de Connecticut tenía pocas pistas para seguir. Abajo había señales de que habían robado la casa. Al parecer se habían llevado el estéreo y algunos discos. La policía pasó semanas tratando de encontrar pistas. Tenían poca información hasta que la policía de Georgia descubrió los discos de Christine Walker en la casa de la exnovia de Knowles. Mientras descubrían el pasado asesino de Knowles, no habían encontrado ninguna pista sobre su ubicación. El Buró de Investigaciones de Georgia puso alertas en todo el estado para localizar a Paul John Knowles y al auto Volkswagen marrón. Mientras la policía buscaba a Knowles desde Florida hasta Georgia, después de la medianoche del 16 de noviembre de 1974, decidió que era muy peligroso quedarse en el hotel. Abandonó a Deborah Taylor. La dejó atada en la habitación y se fue con su auto. Escuché cuando encendió el auto y ese fue el final. Pero sabía que tenía que quedarme ahí. Ni siquiera me moví. No me moví hasta la mañana. Knowles volvió a huir. Le perdonó la vida a Deborah Taylor, pero si la policía no lo capturaba pronto, volvería a matar. A las 7:30 de la mañana del 16 de noviembre, después de estar secuestrada por más de 30 horas, Deborah Taylor logró quitarse las ataduras y llamó a la policía. Después de 2 noches de búsqueda, las autoridades perdieron las esperanzas de encontrarla con vida. Pero los investigadores de Fort Pierce, Florida, recibieron su llamada. Le dijo a la policía que había sido atada en un hotel. Pensó que el secuestrador se había ido del hotel, pero no sabía si podía seguir cerca. El FBI se acercó a la habitación con cuidado. Habían encontrado a Deborah Taylor. No tenía noción del tiempo, pero pasaron menos de 10 minutos para que el laboratorio criminalístico móvil llegara. Junto al FBI, la policía y los alguaciles, nunca había visto a tantos agentes. Tras ser secuestrada y retenida durante 37 horas, Deborah Taylor estaba en estado de shock. Un hombre se me acercó. No sé si era del FBI o no, pero me abrazó y dijo que no podía creer que estuviera viva. Todos a su alrededor repetían lo mismo. En la escena, Taylor estaba desorientada y no recordaba gran parte de lo sucedido. Cuando la secuestraron, Knowles dejó atados a su hermana y a su hijo. Cuando se la llevó, los dejó atrás. Taylor quería saber si estaban bien. La policía le aseguró que ambos estaban bien. Para el agente del FBI, James Cavanaugh, era increíble haber encontrado a Taylor. En ese momento, era inusual que alguien hubiera sobrevivido. Le atribuimos el hecho a que no necesitaba matarla en ese momento de su vida. Solo la dejó atada en la habitación del hotel. Llevaron a Taylor a las oficinas del FBI en Fort Pierce para que declarara. Se llevaron su ropa como evidencia. La policía quería oír su historia para buscar pistas sobre a dónde podría ir Knowles. Las víctimas de secuestro a veces sufren de una condición llamada síndrome de Estocolmo.
Tras pasar un tiempo como rehenes, empiezan a simpatizar con el secuestrador como un medio para resistir la violencia. El agente del FBI, James Kavanaugh, sabía que a Taylor le tomaría un tiempo entender bien lo que vivió. Cuando comienza la declaración como la que hizo en Fort Pierce, solo podemos creer un 40% de lo que cuenta la víctima, porque aún sigue bajo la influencia del síndrome de Estocolmo. Por eso hay que darle tiempo a la víctima para que se calme y vuelva a la realidad y entienda que el secuestrador es el malo y las autoridades y los paramédicos son los buenos. Mientras Taylor empezaba a aceptar lo que había pasado, le contó a los investigadores todo lo que había ocurrido. Dijo que Knowles mencionó varias veces que iría a Georgia. Intentaba huir de Florida. Sabía que teníamos un espacio de varias horas porque no podría hacerlo en menos de 6 o 7 horas. Así que notificamos a los departamentos de policía y a los del FBI que intentaría salir de Florida para hallar ese auto. Con Deborah Taylor a salvo con la policía, los investigadores se enfocaron en tratar de encontrar a Knowles. Sabían que tenían que capturarlo antes de que secuestrara a otra víctima, o peor, que tomara otra vida. A las 8:30 de la mañana del 16 de noviembre, al sur de la línea fronteriza con Georgia, un patrullero de la Policía Estatal de Florida vio pasar un Volkswagen. El oficial detuvo el auto, pero no estaba preparado para lo que le esperaba dentro del auto. Knowles sabía que no podía huir de la patrulla. Así que esperó que el patrullero Charles Campbell saliera del auto. Hola, ¿cómo le va? Hola, bien, arriba las manos. Súbelas. Vamos, súbelas. El fugitivo que había atacado en secreto por tanto tiempo estaba en pleno camino. Simplemente ignoró a los testigos. Varias personas pasaron y presenciaron el incidente. Llamaron a la Policía Estatal de Florida para notificar que un hombre cuya descripción encajaba con la de Knowles estaba apuntando con un arma a un patrullero. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Ábrela! Cuando supimos que un patrullero del estado de Florida había detenido el auto de Knowles y que había sido tomado como rehén, fue cuando se encendieron las alarmas. Todos los policías a kilómetros de distancia se unieron en la zona intentando encontrar la patrulla y a Knowles. ¡Abre la puerta! El detective James Gerber, que perseguía a Knowles desde que secuestró a Deborah Taylor en West Palm Beach, temía por el patrullero. Obviamente estábamos preocupados por aquel patrullero, al que, igual que los demás departamentos del estado de Florida, la búsqueda se intensificaría aún más sin margen de error. Sabía que podría matar a ese patrullero. Knowles tenía un nuevo rehén. La policía sabía que debía actuar rápido si esperaba encontrar al patrullero con vida. La adrenalina aumenta cuando atacan a un oficial de policía porque nuestro trabajo es proteger. Pero si secuestran a alguno, hacemos lo posible para salvarlo. Una vez más, la policía estaba persiguiendo a Knowles. Los agentes sabían lo suficiente sobre él para entender que tenían poco tiempo para atraparlo. El agente Kavanaugh entendía que Knowles era un asesino. Siempre aprovechaba oportunidades. En vez de salir a matar o a lastimar a alguien, solo iba a conducir. Si sentía con ganas de buscar a alguien para matarlo, lo hacía. Usaba muchas armas distintas, lo cual no es típico de un asesino. Había estrangulado, usó tijeras, escopetas, pistolas y otras cosas. Se caracterizaba como un asesino en serie frenético que cuando tenía oportunidad y ganas, usaba cualquier arma o cualquier medio disponible para matar. El operador de la policía de Florida intentó contactar a Charles Campbell por radio.
No obtuvo respuesta. Tampoco se sabía si Knowles y Campbell seguían en la patrulla o no. No lo sé, tenemos que buscar... ¿Cuál es su ubicación? Agente del Buró de Investigaciones de Georgia, Roy Harris. Habíamos averiguado algo sobre el patrullero. Era joven, estaba casado y creo que tenía 2 hijos. Eso lo vuelve algo personal porque somos agentes y uno de los nuestros está como rehén. Claro que haríamos todo lo posible para averiguar dónde estaba. Unidad 24. El operador seguía intentando contactar al patrullero por radio. No podía responder. Cuando Knowles oyó la radio, debió entender que no tenía salida. Unidad 24, responda. Tenía que salir de la patrulla. Los agentes del FBI y de los departamentos estatales rastrearon el avance de Knowles. Bien, gracias. Sabían dónde había secuestrado al patrullero e intentaban adivinar a dónde se dirigía Knowles. Knowles debió anticipar las acciones del FBI. La patrulla era demasiado evidente. Necesitaba otro auto para lograr escapar. Los investigadores creen que Knowles utilizó la patrulla para robar otro auto. Sé inteligente. No intentes nada. No lo hagas. Knowles doblegó al oficial Campbell con su arma mientras apuntaba con otra al empresario de 29 años, John Stevens. Los neutralizó y les ordenó subirse al asiento trasero. Bien. Momentos después, ambos estaban a merced del asesino. Como la policía informó sobre el incidente, recibió llamadas de personas que decían haber visto al sospechoso y al patrullero. Siguieron cada una de las pistas. Trabajaban para coordinar la búsqueda. Había mucha determinación entre los oficiales. No iban a dejarlo escapar. Tenían que capturarlo. Todas las pistas eran falsas, hasta que recibieron una llamada. Habían hallado la patrulla. La patrulla de Florida había sido abandonada a un lado del camino. Cuando llegaron los oficiales, un cazador les dijo haber visto a 3 hombres irse en un auto azul. Era una noticia grave para la policía. Al parecer, Knowles tenía otro rehén. El cazador les dijo que solo recordaba 2 letras de la matrícula. Los oficiales notificaron lo que sabían al comando. El operador difundió la nueva información para que la policía estuviera alerta ante un auto azul. Mientras las policías de Florida y Georgia buscaban a Knowles y a sus 2 rehenes, el FBI seguía detrás de cada pista posible. Los investigadores habían conseguido el testamento de Knowles. Lo escribió días antes del secuestro en West Palm Beach. El documento mencionaba algunas cintas de audio que tenía su abogado en Miami. Logramos descifrar que cada vez que usaba una tarjeta de crédito, compraba un nuevo grabador y varias cintas. Con el testimonio de su exnovia, parecía que llevaba un diario de sus viajes y de todos sus crímenes. Y nos interesaba tener esas cintas para ver si podían indicarnos dónde estaban los rehenes. El abogado confirmó tener las cintas que le dio Knowles, pero no se las dio a la policía. Eso violaría la confidencialidad entre abogado y cliente. Dijo no haberlas escuchado y no saber qué contenían. Los investigadores iniciaron una orden para que les entregaran las cintas, pero eso tardaría y no tenían tiempo. Solo les quedaba esperar un avance y rogar que no llegara muy tarde. Mientras continuaba la búsqueda de los 3 hombres, Knowles salió de Florida y llegó a la línea fronteriza con Georgia. Se detuvo en Lakeland por combustible. Voy a
ponerle $8. Eso bastará. Sí. Por favor. El empleado estaba llenando el tanque del auto y le pareció extraño ver a un oficial de policía en el asiento trasero. Gracias. Cuando se fueron, el empleado reportó lo sucedido a la policía. Les dio la descripción del auto y de los 3 hombres. Todo encajaba con el patrullero y con Paul John Knowles. Aún no sabían quién era el tercer hombre. El empleado logró ver la matrícula del Ford azul. Cuando la policía la investigó, supieron que era de un auto que fue rentado varios días antes en la zona de Tallahassee. ¿Cómo está? Con la matrícula y la descripción del auto, la policía fue a la agencia de autos rentados. Ahí descubrieron que el auto había sido rentado por un hombre llamado John Stevens. Averiguaron dónde se quedaba Stevens. Registraron su habitación y descubrieron que Stevens era un ingeniero ambiental de Delaware que estaba de visita en una compañía de Florida. La compañía le dio una descripción al FBI. Coincidía con la que le dio el empleado de la estación de servicio del tercer hombre. Mientras la patrulla de caminos y el FBI hacían lo posible para obtener información sobre los rehenes, la policía de todo el estado intentaba interceptarlo. El agente del FBI, Roy Harris. Teníamos un plan de barricadas, como solemos llamarlo, en el cual ponemos barricadas y cerramos sectores del estado. Lo hicimos en algunos sitios, pero entonces no sabíamos hacia dónde se dirigía. Podía haberse ido hacia el sur de nuevo. Secuestró al patrullero cerca de Perry, Florida, muy cerca de la línea fronteriza de Georgia, pero en Milledgeville pensábamos que regresaría al norte, aunque no había forma de saberlo hasta que volviera a aparecer. El agente del FBI, James Kavanaugh, les informó a los agentes que tuvieran mucho cuidado al confrontar a Knowles y a sus rehenes. Sobre la base del perfil que creé y la investigación realizada, teníamos la certeza de que terminaría en tragedia. Knowles no iba a desaparecer. Enfatizamos que era violento y que no caería sin crear un caos. Iba a requerir de un gran esfuerzo de las autoridades para capturarlo. Sin duda, no iban a lograr que se rindiera. Había que tener cuidado. La policía sabía que se les acababa el tiempo para atraparlo. No sé de otros casos de Georgia, pero sé que esta fue la búsqueda más intensa que he visto en 30 años, porque era buscado por muchas personas. Era un hombre escurridizo. Mucha gente estaba involucrada, la patrulla estatal, helicópteros, patrulleros, alguaciles de varios condados y la policía. Todo el mundo lo perseguía. Ya habían pasado más de 24 horas desde la desaparición del patrullero. A la 1 de la tarde del 17 de noviembre, la policía por fin logró avanzar. Un oficial de la policía del condado de Henry, Georgia, vio el auto en la vía 42. Pero solo vio una persona adentro. Iba conduciendo por carreteras secundarias y ya había sido visto. Había barricadas en la frontera entre el estado de Georgia y de Florida y en varios puntos del estado al sur de la frontera. Lo estaban siguiendo. Escuchamos por teléfono y por radio que Knowles estaba en un auto. Pero ni el patrullero ni el empresario de Delaware estaban con él. Cuando Knowles vio que lo seguían, decidió seguir a toda marcha.
El oficial pidió por radio que pusieran una barricada más adelante en el camino rural. Barricada lista, en posición. Cuidado. Nadie estaba preparado para el nivel de determinación de Knowles. Un oficial intentó dispararle a las llantas. Su escopeta se atascó. Knowles embistió la patrulla. ¡Quieto! ¡Quédese ahí! El auto ya no le servía y escapó. ¡Quieto! El oficial le disparó y le rozó la pierna. ¡Vamos! ¿Lo ves? Estaba herido, pero no se detuvo. El sospechoso se dirige a una zona residencial. Está armado y es peligroso. Knowles ahora andaba a pie, así que los oficiales lo notificaron a todos los departamentos del lugar. Era una búsqueda muy grande y creo que había cientos o hasta miles de oficiales de varios departamentos de la zona. La policía de camino de Georgia, el FBI, la policía de Atlanta, la de DeKalb, la del condado de Henry y muchas más. La policía puso el centro de comando en el lugar del choque. Notificaron en las zonas aledañas que Knowles estaba a pie, estaba armado y era peligroso. Lo habían visto con una pistola cuando corría hacia el bosque. Los perros policías peinaron la zona para rastrear su olor. Se adentraron en el bosque para ver si seguían su rastro. Procesaron el auto estrellado. Adentro encontraron una escopeta recortada. Ya Knowles tenía varios minutos de ventaja de la policía. La pistola que estaba usando no tenía municiones. Si lo iban a capturar, no caería sin pelear. Necesitaba un arma nueva. La policía se estaba acercando y tuvo suerte. Consiguió un caserío abandonado. Decidió entrar. Aunque parecía imposible, allí consiguió una escopeta y una caja de cartuchos. La suerte estaba de su lado y una vez más estaba armado. La policía puso varias barricadas al norte del estado de Florida y en Georgia para capturar a Paul John Knowles. Un día después de secuestrar a un patrullero y a otro hombre, lo habían visto en una vía rural de Georgia. Estrelló su auto contra una patrulla en el camino. ¡Quieto! Escapó corriendo, pero le hirieron una pierna. Dentro de un caserío abandonado encontró una escopeta y municiones. Knowles estaba armado, pero con la policía persiguiéndolo era peligroso quedarse en el caserío.
Estaba cojeando mucho por la herida de bala. La policía se estaba acercando. Usaron perros para que siguieran su olor. Knowles no eludiría a la policía por mucho tiempo. Llegó hasta otro caserío y pidió ayuda. Sí. Como sospechaba del extraño armado, Dave Clark fue por su arma. Bien. La escopeta que robó Knowles no disparaba. Su suerte se había acabado. Baja el arma. ¡Aléjate! Hacia atrás. ¡Atrás! Dave Clark regresó de Vietnam meses antes y se había mudado al vecindario recientemente. No dejaría escapar al extraño, pero aún no tenía teléfono. Así que lo llevó cruzando la calle a la casa de una vecina. ¡Váyase, por favor! ¡Tengo un fugitivo aquí! La mujer oyó los gritos de auxilio de Clark Bien. Llamaré. y accedió a llamar a la policía. Llame, cállate. Al recibir la llamada, los investigadores fueron de inmediato. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Dije que no se mueva! Él tiene el arma. Las manos atrás. Manos detrás de la espalda. Vamos, te dije que las pongas atrás. Manos detrás de la espalda. Los investigadores interrogaron a Knowles allí. Necesitaban saber qué había hecho con el patrullero y el empresario de Delaware. No lo sé. Intentaron convencerlo diciéndole que las familias de ambos estaban sufriendo, pero se negó a contestar. El agente del FBI, Roy Harris, Cuando arrestaron a Knowles, no quiso dar información sobre los rehenes, pero teníamos la esperanza de que siguieran con vida y que los hubiera dejado atados. con Knowles bajo custodia, los investigadores seguían buscando al patrullero de Florida y al empresario de Delaware. Cientos de oficiales revisaron desde la zona en la que desaparecieron los dos hombres hasta el lugar donde arrestaron a Knowles. El agente del FBI, Gerald Coffey. En ese momento teníamos esperanzas de que estuviesen vivos y quizás aislados en un lugar del bosque. Hicimos un gran esfuerzo para tratar de descubrir dónde estaban. Paul John Knowles estaba encerrado, pero los dos hombres que secuestró seguían desaparecidos. Los investigadores le pidieron ayuda a Knowles para encontrarlos. El detective de Milledgeville, Jim Josie. Knowles nunca le dijo a nadie, que yo sepa, dónde estaba el oficial Campbell y el otro hombre. Llevé al coronel Beach de la patrulla de caminos de Florida a la celda para preguntarle a Knowles dónde estaba el patrullero. El coronel le dijo que tuviera compasión y le dijera su paradero. Pero Knowles le sonrió y contestó que no podía decírselo. Solo se rió en su cara y fue un momento desesperante. Durante la noche, la policía recorrió muchos kilómetros de la parte rural de Georgia, buscando a los hombres. Desde la línea fronteriza de Florida hasta Macon, Georgia, buscaron alguna señal de los desaparecidos. Los medios querían tener la información que se sabía sobre el auto estrellado o los hombres desaparecidos. ¿Qué había en el auto? No puedo mencionar todo lo que había, pero encontramos una escopeta que confiscamos como evidencia. ¿Había alguna prueba sobre el paradero del patrullero de Florida? No puedo responder eso aún. ¿No hay ninguna pista sobre su paradero? Hasta ahora no.
La búsqueda siguió hasta altas horas de la noche y la patrulla de caminos de Georgia se movilizó y continuó expandiendo el área de búsqueda. La mañana del 21 de noviembre, la policía seguía sin encontrarlos y perdía las esperanzas de poder hallarlos con vida. Ese día en la tarde, un cazador los encontró en Hawkinsville, Georgia, al sur de Macon. Estaban tirados en el suelo con un disparo. El cazador llamó a la policía. Ambos fueron encontrados boca abajo. Tenían los brazos estirados, como si estuvieran abrazando a un árbol. Había marcas de esposas en sus muñecas, así que estuvieron esposados. Pero no había esposas en el lugar, así que se las quitó. Al parecer, los esposó al árbol y los ejecutó. Es la única forma de decirlo. Les disparó en la nuca. Los asesinatos parecían ser el fin del terror causado por Paul John Knowles. Pero nadie hubiera imaginado que aún no terminaba. La policía pasó varios días buscando al patrullero de Florida y al empresario de Delaware, secuestrados por Paul John Knowles. Fueron encontrados por un cazador. Les habían disparado a ambos. Knowles estaba tras las rejas. El 25 de noviembre de 1974 se llevó a cabo su audiencia preliminar. Iría a juicio y lo transferirían a la cárcel del condado de Douglas bajo la mayor seguridad posible. John Huey cubrió el juicio para el diario Atlanta Constitution. Cuando al fin vi a Knowles, creo que fue algo... fue la primera vez que estaba cara a cara con alguien que sentía que era la viva representación del mismo mal. Durante las siguientes 3 semanas, las autoridades hablaron con Knowles para tratar de que confirmara los múltiples asesinatos en los que figuraba como sospechoso. Paul, necesitamos respuestas. Las pocas veces que su abogado lo dejaba contestar, Knowles se burlaba de todo el proceso. Los investigadores querían saber qué tenían las cintas que le entregó a su abogado en Miami. Al preguntarles por ellas, solo dijo que eran su legado. Sabemos que estabas ahí. No dio información útil con respecto a sus crímenes. Mientras esperaban el juicio, los investigadores del Buró de Investigaciones de Georgia seguían buscando el arma homicida, la pistola del patrullero. La policía presionaba a Knowles para encontrar el arma. La necesitaban para tener evidencia balística que vinculara a Knowles con los homicidios del patrullero y del empresario. El 18 de diciembre finalmente accedió a mostrarles a la policía el lugar donde había desechado el arma. El agente del FBI, Ron Angel, y el alguacil del condado de Douglas, Earl Lee, lo llevaron personalmente. El agente del FBI, Gerald Coffey, entendía la importancia de localizar el arma. Sabíamos que Knowles era un hombre peligroso y desesperado, pero era necesario que continuáramos con nuestra investigación para armar un caso. Uno de los pasos cruciales para establecer la conexión de Knowles con los hombres asesinados era poder encontrar el arma del patrullero. Knowles había prometido mostrarles dónde la había desechado. El agente del FBI, Roy Harris, Lo habían sacado de su celda y lo subieron a un auto policial del condado. Sin pantalla o rejillas, el alguacil iba conduciendo mientras el agente Angel iba al frente vigilándolo.
Era un día frío. El alguacil Lee y el agente Angel estaban ansiosos por recuperar el arma y regresar a Knowles a salvo tras las rejas. Comenzaron a forcejear y se disparó el arma. Luego el auto perdió el control y se deslizó a un lado de la vía. Durante el forcejeo, mientras Knowles intentaba tomar el arma, el agente Angel le disparó y lo mató. Paul John Knowles estaba muerto. Finalmente lo detuvieron. Para los oficiales de la ley, como el detective James Gabbard de West Palm Beach, la muerte de Knowles dejó muchas preguntas sin respuestas. Los que trabajamos en esto nos esforzamos por proteger los derechos de los ciudadanos, de la gente que arrestamos y de todos con quienes tenemos contacto. Y a nadie le gusta ver esto, a otra persona tener un final así. Creo que nos perjudicó que muriera, porque pienso que pudimos haber descubierto más cosas sobre él y además haber resuelto muchos más casos. Un juez del Tribunal de Distrito logró escuchar las cintas de Knowles. Eran relatos propios sobre los crímenes que cometió. Hablaban de su búsqueda de poder. La única forma en que podía sentir poder sobre la gente era secuestrándolos, torturándolos y obligándolos a tener sexo para poder ejercer cierto poder y autoridad que nunca tuvo en su vida. Podía arrebatar una vida por eso durante un largo periodo de tiempo. No pagó por eso. Creo que así se volvió más descarado y pensaba que podía salirse con la suya. Al final, Knowles no logró escapar. Las autoridades recibieron la información pertinente que contenían las cintas. Los departamentos de varias ciudades del país usaron esa información para poder resolver crímenes y cerrar casos de personas desaparecidas. Los investigadores hallaron pruebas que vinculaban a Knowles con al menos 18 homicidios. La cantidad real de homicidios que cometió podría ser incluso mayor.